Ya comienza por Radio Hugo un programa dedicado al medio ambiente tanto en Chile como en el mundo, realizado por dos estudiantes de Ingeniería Civil en Medio Ambiente, Juan Palacios y Brandon Brown. Acá inicia Entorno Residual en Radio Hugo. Hola a todos y todas, sean muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa llamado Entorno Residual. El día de hoy el tema va a ser huertos y compostaje. Para ello tenemos a los invitados Juan Palacios, estudiante de Ingeniería Civil en Medio Ambiente. Juan Palacios, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. También está con nosotros la profesora Elisa, que es jefa de carrera de Ingeniería Civil en Medio Ambiente de la universidad. Profesora, ¿cómo está? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Igualmente. Y también nos acompaña la profesora Carolina León, jefa del Centro de Investigación en Recursos Naturales y Sustentabilidad de la universidad. ¿Cómo está, profesora? Hola, ¿qué tal? Bien, aquí contenta de esta invitación y para hablar de temas que estamos trabajando, así que muchísimas gracias por acordarse de lo que estamos haciendo. Gracias a usted por estar aquí con nosotros el día de hoy. Bueno, para partir, el tema de hoy, huertos. Rápidamente, profesora Carolina, ¿qué se entiende por huerto? Una definición de huerto. Bueno, yo creo que casi todos nos podemos relacionar a algún concepto de huerto. Cuando pensamos en un huerto estamos pensando en un espacio, puede ser grande, pequeño, en donde vamos a cultivar en general plantas que pueden tener distintos usos. Por lo general son alimenticios, pero también pueden ser medicinales o poder tener otro uso. Y también ahí hay varios apellidos, porque vamos a ver, podemos tener un huerto comunitario, o podemos tener un huerto urbano o un huerto escolar. Bueno, ahí para el fin es que claro, puede ser tanto huerto personal como a nivel de escuela, claro, villa, etcétera. Exacto. Bueno, otra pregunta, ¿cuáles son los recursos y limitaciones que se deben tener en cuenta al momento de tener un huerto? Wow. Claro, así como limitaciones, o sea, yo creo que depende un poco del contexto, donde yo quiera hacer un huerto. Si estamos pensando en un espacio urbano, claro, lo que siempre va a limitar va a ser el espacio, sí, en la extensión, porque podemos tener muy poquito espacio. Si vivo en el campo, puedo tener muchísimo más, entonces, claro, ahí ya el espacio uno tiene todo el espacio ahí. Claro, no sería tan limitante. Pero también tenemos que ir pensando que el huerto, lo que vamos a necesitar son las cosas que necesitan las plantas para poder crecer. Entonces, ¿qué necesita la planta? Necesita suelo, necesita agua y necesita luz. Entonces, si vamos pensando en eso, claro, si estoy en un espacio urbano, tal vez puedo tener agua de manera más fácil porque voy a tener una manguera o voy a tener una llave, tal vez no va a ser tan limitante. Pero, por ejemplo, en espacios urbanos la luz sí también es muy limitante. Entonces, tal vez no tengo, no sé, luz directa y ahí también va a tener algunas limitantes. Pero yo creo que lo más importante, primero, es entender el contexto, donde yo quiero hacer ese cultivo, pero poder pensar en cuáles son las cosas que necesitan las plantas y luego adaptarlo. ¿Qué pasa si yo vivo en un espacio urbano muy pequeñito y que nunca me da sol directo? ¿Puedo tener un huerto? Sí, pero lo que tengo que hacer es adaptarse. Exactamente. Porque, por ejemplo, hay personas que viven en edificios y no tienen un espacio correspondiente, entonces también se puede hacer un mini huerto con cajones, materiales reciclados. Podría ser, por ejemplo, zapatillas viejas, algún envase cortado por la mitad. Entonces hay muchas formas para poder hacer un huerto incluso con poco espacio. Justamente. Bueno, eso se pueden acordar que en plena pandemia nosotros no podíamos hacer actividades presenciales, por tanto se le envió justamente cajas de tomate a todos los alumnos y todos los alumnos hicieron en un total 45 huertos que después se regalaron a colegios en primaria. Entonces eso está factible y es factible de realizar. Exacto. Realmente lo que importa son las ganas de poder partir y ahí uno va ajustando en función de los materiales que vaya teniendo. Claro. Bueno, ya que mencionaba la actividad realizada con el huerto, yo me acuerdo que el año pasado fue en Introducción a la Sustentabilidad justamente, hicimos esta actividad en pandemia en donde no pudimos hacer un huerto en la universidad, pero la universidad se adaptó para poder mandarnos todos los implementos. Y Juan, cuéntame tú un poco cómo fue esa experiencia con el cultivo huerto que se llevó a nuestras casas, cómo se llevó a cabo. Bueno, yo creo que la experiencia que tuvimos en ese momento tal vez fue un poco complicada porque a lo menos para mí, y yo exactamente respecto a lo que hablaban anteriormente, no tenía espacio
y me la intenté arreglar para hacerlo. Igual fue algo súper interesante porque teníamos nuestro huerto ahí pequeño, o bueno, considerablemente, porque salieron plantas de un tamaño Claro, sí. bastante bonito. A mí me gustó cómo quedaron. Pero yo tenía esa problemática, tenía la problemática de espacio, pero al final igual se pudo lograr hacer y fue algo interesante. Yo no tenía idea cómo plantar algo. Agradecido con que me hayan dicho, me hayan enseñado cómo hacerlo. Pero de igual forma yo tengo una duda que me gustaría saber quién me la puede responder, que es sobre lo que hablaban con el ejemplo de los departamentos y las personas que tienen espacios muy reducidos o tal vez no tienen entrada del sol. Todos sabemos que por un lado el sol se pone, por un lado el sol sale. Claro. Y en ciertas horas obviamente uno tiene que buscar la luminosidad, o a lo menos eso yo hacía cuando tenía el huerto. Tenía que buscar la luminosidad por donde yo vivía. Pero ¿usar luces artificiales para tener un huerto es factible o no tiene factibilidad? Sí, totalmente, es factible, o sea, el cultivo indoor, es más, ahora hay toda una corriente de cultivos verticales en ciudades, ya a una escala no industrial, pero un poquito ya más avanzada, en donde hay incluso lámparas especializadas para poder hacer este cultivo, para poder dar las longitudes de ondas. Digamos así, las plantas necesitan cierto tipo de luz. ¿Con cualquier luz podemos hacer cultivo? Sí. El problema es que necesitan muchísima más luminosidad de lo que tal vez un pequeño foco pueda dar. Entonces, por ejemplo, para hacer madurar un tomate, claro, solo con una pequeña ampolleta va a estar difícil, pero sí nosotros podríamos generar todo un sistema en donde pudiésemos cultivar. Por ejemplo, para cultivar hojas es muy fácil de poder hacerlo con cualquier luz, digamos así, no especializada para hacer cultivo, pero hay una gama infinita de luces LED súper eficientes para hacer cultivo indoor. En ese ámbito, los alumnos que en este momento están en penúltimo semestre hicieron un proyecto que lo presentaron al FIA de un mecanismo de modular para hacer huertos en casas, y justamente tomaba los parámetros que hablaba Carolina y con otros parámetros tecnológicos para saber la humedad, para saber también la temperatura y poder hacer más eficiente el huerto dentro de espacios limitados, y por eso también era modular, que pueda ir creciendo de acuerdo a las necesidades de cada persona. Claro, justamente porque es distinto cuando uno vive en el campo y tiene mucho espacio y tiene todas las condiciones óptimas para poder tener un cultivo, a cuando uno tiene el espacio muy reducido y se necesitan ciertas tecnologías para poder adaptar el huerto a un espacio más limitado. Yo quería preguntarle a la profesora Elisa, en ya escala mayor, en nivel de huerto urbano, ¿qué tecnologías se están utilizando hoy en día para hacer un mejor uso de los recursos, en este caso el recurso de agua, por ejemplo? ¿Qué tecnologías hoy en día aportan a tener un huerto más sustentable? Bueno, en tecnología de agua nos vamos directo al riego. Es decir, tenemos que tener una tecnología, o puede no ser tanto tecnología, es decir, una conciencia de cuánta agua necesita la planta. Entonces, no sobre regar. Y más no sobre regar sobre un jardín, porque si sobre riegas en un macetero puede quedar el agua ahí y después te das cuenta, pero el sobre regar en un jardín estás introduciendo agua sin... Y eso también lo hemos aplicado en los huertos que estamos haciendo en programas colaborativos con la Embajada de Israel y con el Keren Kayemet, donde se está colocando riego principalmente tecnificado, de riego por goteo, para lograr esa eficiencia de uso de agua. Claro, porque antiguamente uno para poder regar usaba el uso del agua indiscriminadamente para llegar y regar, pero con el uso de las tecnologías uno entiende que el riego por goteo o cultivos hidropónicos también sirven para hacer un mejor recurso del agua. Ejemplo, un riego por surco tendido tiene una eficiencia alrededor de un 30-35%, ya un super surco puede llegar a un 40%. Nosotros estamos hablando de un riego por aspersión, tiene 75%, y si nos vamos a un riego por goteo, de los más tecnológicos, puede llegar a un 98%. Eso quiere decir que tú en un cultivo de igual escala puedes multiplicar tu cantidad en términos de agricultura al doble. En respecto a la eficiencia que nosotros estamos comentando ahora, de los tipos de riegos que se usan, tal vez a nivel industrial, como no, y las condiciones que nosotros le deberíamos dar
a un huerto o a las plantas para que crezcan, me gustaría preguntar sobre no solamente la adaptación a las plantas para que tengan la tierra, el sol o la luz y el agua, sino que también me gustaría así como preguntar qué tipos tal vez de plantas, de personas que, dirigiéndome a las personas que les gustaría tener un huerto, que tal vez qué plantas son recomendables, porque no les vamos a decir que vayan a plantar una palta. Claro. Claro, es que ahí lo importante es poder analizar cuáles son esas condiciones que yo tengo para poder generar un cultivo sano y adecuado, porque muchas veces tenemos altas expectativas de sacar kilos y kilos de tomates Claro. de una pequeña macetita y no, va a ser que no va a funcionar. Una de las cosas más importantes primero es saber, claro, cuánto sol tengo. Lo que va a condicionar absolutamente, sobre todo pensando en frutos, es la disponibilidad de sol. ¿Cuántas horas de sol voy a tener? Si tengo muchas, más de 6 mínimo, 8 idealmente, ya yo podría pensar en que voy a poder tener frutos. Esa es como la primera consideración. Y luego hay otra consideración muy importante que es la estacionalidad. Hay plantas que solo crecen bajo ciertas condiciones de temperatura, o sea que necesitan por lo bajo, lo mínimo 20 grados Celsius de temperatura para poder germinar y para poder desarrollarse. Por lo tanto, si yo estoy en invierno, claro, es difícil que yo aspire a tener tomates porque no me van a germinar, porque necesitan muchísima más temperatura. Entonces ahí tengo que adecuar. ¿Qué podría ser? Claro, entonces tengo que pensar qué tengo en invierno, qué tengo en verano, y ahí, bueno, podemos hacer una lista después ahí de cultivos que son más pertinentes para una temporada y para otra. Claro, y justamente con el uso de la tecnología es que uno puede incluso intervenir en esos tiempos, porque en invierno uno, si tiene un cultivo indoor tamaño grande, puede poner plantas que no son de la temporada en la temporada gracias al uso de la tecnología. Sí, pero claro, ahí igual hay todo un debate, porque ¿qué tan necesario es tener tomates en invierno, considerando que yo voy a tener una alta inversión energética? O sea, la tecnología nos puede hacer mucho más eficientes, pero también tenemos que ser responsables asociados al consumo. ¿Necesito comer tomates en invierno? O perfectamente podría comer repollo, podría comer lo que normalmente se puede cultivar bajo esas condiciones de temperatura. Entonces, claro, ahí también es ese debate. Iba como a eso mi pregunta también con el tema del agua. O sea, por eso decía el ejemplo de la palta. La palta absorbe mucha agua. Es que claro, si un frutal o claro, un árbol en un huerto urbano puede que finalmente, claro, no sea la mejor opción. Y si tengo muy poco espacio y son poco acotados los recursos, perfectamente podría tener hierbas, lechugas u otra cosa que se adecue y que yo vaya a poder hacer un uso mucho más eficiente. Súper. Yo tengo otra pregunta que es, mediante la crisis hídrica que estamos viviendo, ¿es más o menos recomendable tener una huerta en nuestros hogares? Teniendo en cuenta que el precio de los productos cada vez van subiendo, uno tiene su propio huerto en su casa, puede tener sus cosechas, se ahorra también el gasto exagerado de algunos alimentos. Entonces, ¿qué tan recomendable es tener una huerta en casa hoy en día? A ver, yo creo que ahí hay que tener varias consideraciones. Lo primero es que hay ciertos alimentos que nosotros nunca vamos a poder sacar de una huerta urbana. Los cereales, o sea, porotos, lentejas, trigo, o sea, esas son cosas que, claro, sería como una falsa expectativa de que yo voy a ser totalmente autosuficiente asociado a eso. ¿Vale la pena tener un huerto? Sí, por supuesto. Hay muchísimos elementos que van a hacer que yo me pueda motivar a tener un huerto. ¿La parte económica puede ser un componente importante? Sí, bajo ciertos tipos de cultivos, pero también tenemos que tener una visión mucho más holística de estos usos o de cuáles son los beneficios que nos entregan los huertos. Claro. Evidentemente podemos tener acceso a verduras frescas, a lechugas, a hierbas, a cosas que efectivamente pueden ser muchísimo más caras, pensando, no sé, si todas estas hierbas culinarias pueden ser muy caras en el supermercado. Claro. Y que realmente para mí no me cuesta casi nada poder cultivarla y es muy eficiente. Entonces, dependiendo de lo que queramos cultivar, es más o menos recomendable. Claro, porque ahí tenemos que hacer ese costo también de poder invertir,
Bueno, si asociamos al compostaje, si tenemos obviamente un sistema un poquito más circular, que yo no dependa de estar comprando necesariamente semillas y también de estar comprando fertilizantes, pues podría ser, por supuesto, mucho más rentable. Súper. Pero también podemos ver otras cosas que nos entregan los huertos. Ya, muchas gracias, profesora. En breves nos vamos a una pequeña pausa. Los dejamos mientras con Treasure de Bruno Mars. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. Con ustedes sonaba Treasure de Bruno Mars, que bueno, yo esta canción la escuchaba cuando estaba haciendo mi propio huerto, una de las canciones que más me gusta y me motiva a hacer este tipo de actividades. Y mientras escuchábamos esta canción conversábamos con la profe Carolina, y para concluir el tema huerto me gustaría preguntarle cuáles son las ventajas de tener un huerto. Ventajas, yo creo que hay muchas y podemos ir armando todo un sistema de protección para nosotros mismos y para la biodiversidad en general al tener huertos, sobre todo huertos urbanos, en donde nosotros vamos a ir construyendo espacios de naturaleza que a veces no los tenemos. O sea, por ejemplo, si tenemos un césped o tenemos un jardín con solo plantas ornamentales, vamos a estar invirtiendo sol, por supuesto, que va a estar ahí. También vamos a estar invirtiendo agua, pero no necesariamente vamos a estar recibiendo, por ejemplo, algún elemento que pueda ser medicinal, alguna hierba medicinal o algún alimento. Pero asociado a esto, asociado también a los huertos, hay otras dimensiones. Hay una dimensión incluso más humana de cómo nosotros nos vamos a relacionar con la naturaleza. Muchas veces en los espacios urbanos las personas olvidan primero cuándo es la estación de algún tipo de fruto, de alguna verdura. Muchas veces las personas ni siquiera reconocen o saben cómo crecen las plantas o cómo salen los frutos.
Y también hay otra cosa, esta dinámica de relacionarse con las plantas hace que nosotros podamos tener otros beneficios que van a ser de salud mental, también de salud física. Pensemos en hacer un hoyito, mover una planta, mover un macetero. El hecho de estar en contacto con la tierra, de uno poder meter las manos y sentir todo eso, da una tranquilidad, una sensación de paz. Totalmente, totalmente. Es más, hay varias corrientes dentro de las terapias psicológicas que recomiendan la horticultura porque es muy distinto cuando uno se come una lechuga, que uno mismo cuidó desde una semillita, la regó, la cortó, la preparó. Sabe mucho más rica. Es muy distinto, es una sensación muy, muy diferente. Y que a veces nosotros, bueno, comemos lechuga, va. Pero es muy distinto cuando yo tengo este vínculo diferente con la comida. Voy, además, a potenciar mucho más una alimentación saludable de frutas frescas, al tener este vínculo distinto. Y en esto es súper importante en este minuto, ya que la salud mental en Chile está muy compleja y se sabe que a niveles educacionales y principalmente en colegios, esto puede ayudar a que los niños aprendan paciencia, aprendan compartir, es decir, son actividades que pueden hacer un beneficio en la persona. Sí, totalmente. O sea, incluso pensando en huertos escolares, también hay varias corrientes que han reforzado, por ejemplo, la educación de las ciencias naturales para poder entender procesos biológicos, todo mirándolo desde el huerto. Y también hay otros procesos que son procesos más sociales, el vínculo, la cohesión social que pueda entregar, por ejemplo, una huerta comunitaria con vecinos, el trabajo colaborativo que se puede dar también. O sea, podemos ir sumando y hacer una larga lista de estos beneficios o estas cosas que nos entregan, generar estos espacios de naturaleza. No hay que olvidar también cómo nosotros vamos a poder potenciar la biodiversidad. Puede ser biodiversidad incluso alimentaria de variedades tradicionales, pero también qué pasa, por ejemplo, con los corredores biológicos, con los polinizadores. Vamos a tener una gran cantidad de insectos que necesitan florcitas, necesitan alimento, y que al nosotros tener estos huertos urbanos, estos espacios de naturaleza, vamos a estar cultivando plantas medicinales, alimentos, vamos a dar refugio, hábitat. También va a ser un beneficio para nosotros, un beneficio de salud para nosotros. Entonces hay una globalidad, tenemos que ver a los huertos realmente. Yo soy una fiel convencida de que los huertos urbanos realmente pueden cambiar incluso la forma en que nosotros nos relacionamos con las ciudades. Súper. Juan, ¿quieres aportar algo? Exactamente. Que yo creo que entonces uno de los llamados principales, uno de los fines después de esta conversación es el llamado a tener huerta, el llamado a tal vez el desarrollo de esto, de coger un poquito de experiencia en esto, arriesgarse. Tal vez no sale, lamentable, puede salir de nuevo. Claro, sí, yo de todas maneras, yo por ejemplo no creo mucho en esto que dice, no sé, yo tengo los dedos verdes o no tengo los dedos verdes, se me mueren hasta los cactus. Yo creo que eso es un poco de experiencia, de prueba, de arriesgarse. Puede fallar, por supuesto, puede que se me mueran todas las plantas, pero no importa, con eso ya voy a ir aprendiendo qué es lo que voy a necesitar como mínimos para poder dar estas condiciones. Yo creo que lo importante es atreverse y da igual con lo que uno parta. O sea, por ejemplo, como lo más fácil, ¿cómo podría partir? Un macetero. O sea, lo que quiero o lo que necesito es poder aprender cómo funcionan y cómo crecen las plantas. Estas personas que dicen que tienen los dedos verdes, yo creo que entienden muy bien qué es lo que necesita la planta y por eso crece bien. Entonces, si tengo un pequeño macetero, estupendo. ¿Y tiene que ser comprado? No, puede ser cualquier recipiente que tenga drenaje, que tenga hoyitos abajo y que yo pueda regar y que pueda escurrir el agua en exceso. Ojalá que no dé agua en exceso, pero... Y luego poner, por ejemplo, lechugas que crecen rápido, la puedo ver y no requiere una gran cantidad de sol ni de muchas otras condiciones. Con eso ya me puedo lanzar a tener un pequeño huerto. Perfecto, entonces podemos decir que la recomendación luego de haber tenido esta conversación es que todos nuestros oyentes, tú que nos estás escuchando, atrévete a lanzar o a realizar tu propia huerta. Puede ser con materiales reciclados, como comentábamos, una botella, con un zapato sucio, antiguo, lo que sea, pero atrévete a poder tener una propia huerta porque es algo que nos va a ayudar mucho emocionalmente para poder ser quizás mejores personas y entender todo mejor.
Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, profesora, por haber asistido, Juan también. Y los dejamos con una canción chilena que está sonando muy fuerte últimamente, Ultra Solo Remix de Pailita. Hoy es uno de esos días que me siento sola en casa, triste porque estar pendiente a ti me hace mal. Subiré un par de historias como si nada me pasa, súper triste verte con otra en Instagram. Esto es uno de esos días que no todo sale bien, pero prefiero sentirme así que volver. Remix. Y aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro, pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo. Y aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro, pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo. Prendí un bareto y leí tu conversación, leyendo lo que me decía, todo se me paró. Nadie llena el vacío que dejas en mi habitación. Qué hueva yo que te volví a dedicar otra canción. No sé si llamará o si responderá, solo sé que tengo ganas de culiarme. Algún día yo sé que tú me extrañarás, si vas a llamar sin ropita por cámara pa' verte toda. Bebé, los perros también se enamoran, si tú nunca te saliste de mi cola, es que tú bailas de una forma que provoca tenerte y tocarte. Ya que estoy sin atado, poniendo un file solo coronado. ¿De qué sirve si no estás a mi lado? Por ti paso el día conectado, pendiente al cel, pendiente a ti, pendiente si subes una story, pendiente pa' si solo estás feliz. Y como no estás aquí, hoy es uno de esos días que me siento solo en casa. Yo aquí triste porque te viene el historial. Subiré un par de historias y te escribiré en el WhatsApp. Súper triste verte con otro en Instagram. Ya que estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro, pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo. Ya que estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro, pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo. Ultra sola, ultra rica, perdiste escena gatita, ahora vivo a lo maldita, de la calle que me quita. Estoy curada del espanto como una Vicky, combinato rosa como Hello Kitty. En el bichi porque eso se buena mini, hoy ando desacatada por olvidar los feeling. Pero últimamente cuando caen las 3 AM quisiera llamarte aunque yo sé que no conviene. Las noches son frías aunque me encuentre entre la gente. Papi, no hay carrete que te saque de mi mente. Y aquí estoy, ultra sola, pensando en que me cambiaste por otra, pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo. Y aquí estoy, ultra sola, pensando en que me cambiaste por otra, pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo. Hoy me siento solo, me siento en un desierto, es una pesadilla, pero estando despierto. Sin ti yo estoy triste y contigo contento. El tiempo pasa lento, quizá no era el momento. Aún me acuerdo de esa noche que estaba bailando y tú en la discoteca me estaba mirando. Pusieron la canción que yo escuchaba llorando. Fuiste mi estrella fuga, yo te paso deseando. En la noche extrañándote, en la disco y a mi lío pensándote. Cuando esa carita está tentándome, aunque sé que por dentro está dañándome, yeah. Pura poesía, por la noche te dedicaría, yo sabiendo que tú a mí me dañarías. Ya no me siento solo, tengo otra que me hace compañía y ella cumple lo que tú me prometías. Tus besos me saben a miel, yo quiero tocarte la piel, quiero que tú seas mi mujer, no quiero que la vayamos a vender. Mi amor sincero te puedo ofrecer, iremos juntitos al atardecer mientras nos estamos besando. Yo quiero que tú seas mi champion. Oh, super mega ultra solo y no puedo darte un palo. Dicen que los hombres no lloran, por ese culito lloro. Baby, yo me siento triste, desde que te fuiste mami no salgo del dispe. Oh, viendo las fotos que subiste, te tapas como los videos haciendo fitness. Es que ahora estando buscando por New York City, y aquí solo cazuleando una miti-miti, y mezclando el alcohol con la tiki-tiki. Mami, déjame probar que sea un wiki. Vuelve ya, que me dolió, tú me quieres
todo. Y aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro, pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo. Esto fue Entorno Residual por Radio Hugo, conducido por Juan Palacios y Brandon Brown, estudiantes de Ingeniería Civil en Medio Ambiente con la mejor conversación sobre la naturaleza, la ecología y su importancia en el mundo.